Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga con ese mismo sentido de reverencia, de gracia, de gratitud ante este hermoso himno que acabamos de cantar. Les pido que oremos para presentar este tiempo al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, Todopoderoso, te damos gracias, Señor, una vez más por este día, por el privilegio que es estar aquí delante de tu presencia, Señor, para traer tu palabra. Fue Job el que dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Señor, hoy te queremos ver, acercarnos más a ti, Señor, tener esa comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a estar preparados de corazón y de mente para recibir tu verdad. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos des el sentido de gratitud, de reverencia y la convicción de toda certeza de esta palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, me ha tocado predicar una serie hermosa, un libro del Antiguo Testamento. Le estoy hablando del libro de Esdras, un libro que es un compendio de varios libros, mas sin embargo nos toca solamente atender esta sección de esta historia en el Antiguo Testamento. Así que les pido que vayamos allí de forma inmediata. Esdras está antes de Nehemías. El libro de Esdras, vamos a tocar el panorama a la restauración, un gran tema en el Antiguo Testamento, importante, y vamos a ver por qué. Esdras, ¿quién es este personaje en el Antiguo Testamento? Bueno, fue un escriba y sacerdote. Su nombre significa Jehová ayuda. Él tuvo acceso a muchos registros y documentos administrativos que muy pocas personas habrían tenido por ser parte del imperio persa. Pero Esdras fue la excepción, como lo podemos ver en varios de los escritos desarrollados en este libro. En Esdras 1, del 1 al 4, en Esdras capítulo 4, versos 9 al 22, en Esdras capítulo 5, del 7 al 17, y en Esdras 6, del 3 al 12. Estas secciones hablan de los registros históricos que el imperio persa, el imperio dominante en ese momento histórico, manejaba. Y así, por la gracia y la soberanía de Dios, este hombre judío dentro de ese imperio tuvo acceso. Vamos a buscar el capítulo 7, verso 10. Capítulo 7 de ese libro, verso 10. Habla del rol como escriba de la ley de Esdras. Y dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos, ¿verdad? Y esta palabra, ¿verdad? Inquirir y cumplirla simplemente hablan de la responsabilidad, del compromiso reverente que tenía Esdras con la palabra de Dios. Entonces vamos a bosquejar el libro y lo que el Señor ha puesto en mi corazón para traerlo en estos domingos, en estos servicios dominicales. Vamos a atender en la primera sección del libro, que va desde el capítulo 1 al capítulo 6, el primer regreso bajo Zorobabel, otro líder judío que el Señor va a utilizar para traer su pueblo de la cautividad del imperio hacia Jerusalén. Y hoy vamos a ver la parte A de ese regreso. Los que regresaron y la construcción del segundo templo. Vamos a tocar también como una parte B de esa sección. La oposición aparece, la construcción es retomada, terminada y dedicada. Esa es como una primera parte de esa gran sección de este libro que la ha dividido en dos. La segunda parte sería el segundo regreso bajo Esdras. Y vamos a ver por qué. Vamos a entender el por qué.
Habíamos hablado inicialmente en la introducción, parte de la introducción, de quién era Esdras, un escriba, pero él solamente es mencionado, si leen este libro, y ahora que lo vamos a leer, que es mencionado hasta el capítulo 7. Mas, sin embargo, a él se le atribuye el desarrollo de todo este compendio de la historia hebrea y judía. Entonces, la segunda parte va desde el capítulo 7, verso 1 al 10, 44. Y está en dos etapas también. Esdras llega como el segundo hombre que saca en este mover al pueblo israelita hacia Jerusalén. Y lo último que vamos a ver en este libro es que Esdras guía un gran avivamiento. Y es maravilloso cómo Dios va obrando de forma soberana y sobrenatural todas estas cosas. Vamos a hablar un poco sobre el libro. Este libro registra el decreto dado por Ciro, rey de Persia, que resultó en que dos grupos de peregrinos judíos abandonaran Babilonia durante el imperio persa. Sabemos que nuestro pastor Ricardo Alexis, está desarrollando el libro de Daniel. Y en ese momento histórico, el reino que está operando, el rey que está controlando es Nabucodonosor, ¿verdad? Pero este hombre, esta cabeza de oro va a caer y ahora va a dominar Ciro. Van a dominar los persas. Ustedes recuerdan que Daniel tuvo una imagen, una estatua, ¿verdad? Con la cabeza de oro que era Nabucodonosor, un tronco que era plata, con dos brazos de plata que era Media y Persia. Bueno, ahora estamos en ese momento histórico. Son los persas y los medos los que van a controlar este tiempo histórico. Ciro, rey de Persia, seguimos acá. Durante el imperio persa regresaron a Jerusalén este primer grupo con el propósito ¿de qué? De reconstruir el templo. El primero dirigido por un funcionario político llamado Zorobabel, que vamos a entender quién es. Su nombre es acadio o babilónico y significa engendrado en Babilonia. Este hombre nace en Babilonia, del pueblo cautivo, pero Dios lo utiliza para mover a su pueblo. El segundo mover o exilio, de esta esclavitud hacia Jerusalén, han pasado 60 años y un sacerdote, un escriba llamado Esdras, es el que lo hace. Al regreso de Zorobabel se completó el segundo templo y tras la llegada de Esdras se produce el avivamiento, como lo hemos mencionado. Originalmente Dios había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto, como lo hemos aprendido en Éxodo, ¿verdad? 1445 años antes de Cristo, es más o menos esa la fecha. Cientos de años más atrás, antes de los acontecimientos de Esdras, de lo que hoy vamos a estudiar, Dios le dijo a su pueblo que si escogían quebrantar su pacto, Él volvería a permitir que otras naciones los llevaran como esclavos. Y eso sucedió, hermanos. Hoy en día todavía el pueblo de Dios es rebelde. Todavía el pueblo de Dios le da la espalda al Señor a pesar de sus advertencias. En Jeremías 2, del 14 al 25 nos habla de eso. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo porque tengo que abarcar y apresurarme con el desarrollo de este tema. A pesar de las advertencias continuas de Dios por bocas de sus profetas, Israel y Judá escogieron rechazar a su Señor y participar de la adoración a dioses extraños, además de cometer las prácticas abominables que acompañaban a esta idolatría. Eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 7 al 18. Y vamos a leer un poco de esto en Jeremías, capítulo 2, verso 7 al 13. Vámonos un rapidito allí. Hermanos, los que puedan tomar apuntes, tomen apuntes. No todos los versículos que estoy citando lo vamos a poder leer, pero anótenlos. Es nuestra responsabilidad cristiana tomar esas notas y repasar estas enseñanzas. Y os introduje en la tierra de abundancia para que comieses su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominables mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová?
y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, un dios pagano, y anduvieron tras los que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Producto de la desobediencia, de la rebelión y de la falta de cuidado a la advertencia que Dios había hecho previamente a su pueblo, hoy el pueblo judío, el pueblo hebreo en ese momento estaba esclavizado por los persas también. Sigamos. Gloria a Dios, los rebeldes son libres. Gloria a Dios que Dios cumple sus promesas y su palabra. En Éxodo Dios sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Por medio del ángel de la muerte. Lo vemos en Éxodo 12. En Esdras, en este libro, Dios lo sacó de Babilonia y Persia por medio de un decreto. Y de un decreto de un rey pagano. Esdras 1. En Éxodo Dios usó a Moisés y Aarón para lograr liberación. En Esdras Dios empleó a Zorobabel, Jesúa, ¿verdad? Esdras y Nehemías. Les regalo este versículo, hermanos, Hechos 7:49. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿Y por qué de este texto? Porque hoy vamos a estudiar los planes de Dios. Dios quería y quiso que ese templo fuera reedificado. Pero Jesucristo, cuando habló del templo, que era su cuerpo, y que la gente exaltó la construcción física, Él le dijo que en 3 días lo reedificaría. Y que este templo no sería destruido nuevamente. Entonces hay unas verdades profundas y espirituales dentro del entendimiento de lo que es el templo de Dios. Vamos a entrar en el texto entonces. Punto A, los que regresaron y la construcción del segundo templo. Entremos a leer Esdras capítulo 1, verso del 1 al 2. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jeremías 29:10, ahora lo vamos a leer, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, verso 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Hermano, qué extraño, ¿verdad? Qué extraño que un rey pagano sea la persona que Dios mueve a hacer estas cosas. Pero le pregunto, hermano, estamos escuchando la predicación de nuestro pastor en Daniel. ¿Y Jehová no movió a Nabucodonosor? Lo movió, ¿verdad? Jehová no movió al faraón de Egipto a sacar al pueblo de la esclavitud. Lo movió, ¿verdad? Pues Jehová y Dios, al Dios que creemos y servimos, va a mover a Ciro también. Jeremías capítulo 29, verso 10 dice, Jeremías 29:10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Palabra cumplida, hermanos. El Señor lo había profetizado previamente con Jeremías y ese era el tiempo de su cumplimiento. Pero ¿quién es Ciro? ¿Qué domina Ciro? Hermanos, Ciro domina toda esta sección del imperio antiguo, uno de los grandes imperios
de la antigüedad. Después del babilónico entra el imperio persa, que es toda la zona gris oscura que ustedes ven en el mapa. Parte de Egipto, todo lo que es hoy Asia, la Asia sí, Turquía moderna, y en las marcas que le pongo ahí está Babilonia y la ubicación de Jerusalén. Y cómo ellos se trasladan de un punto a otro, lo vamos a ver un poquito más adelante. Este es el dominio de Ciro. Entonces me hago una pregunta. Algo ahí que no encaja cuando estuve leyendo esto. ¿Creyó Ciro a Jehová, Dios de Israel? ¿Se convirtió Ciro a Jehová? Vamos a ver qué nos dice Isaías 44:28, otra palabra profética de Dios. Isaías 44:28. El Señor dice sobre Ciro, a través del profeta Isaías: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada y el templo será fundado. Hermano, Dios mueve lo que tenga que mover. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada, ¿verdad? Y Dios está moviendo al hombre más poderoso del mundo antiguo, el rey persa, Ciro, para hacer su voluntad y cumplir sus propósitos. Otro versículo que les ayudo y les regalo para entender un poquito esto. Proverbios 21:1. Esta es la versión Biblia de las Américas, que me gustó mucho cómo lo traduce. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. ¿Qué me dice este versículo? Dios es soberano y Dios nos va a conducir a donde nosotros tenemos que llegar. El Señor dijo en el Nuevo Testamento que Él dejaría 99 ovejas seguras e iría por la perdida, diciendo: yo tengo el cuidado aún de esa que se ha extraviado. El Señor hace todo y no se le pierde nada, ni el detalle. Dios es soberano. Esto es lo que podemos aprender de esta primera sección. Dios hace como le place, porque Él tiene el poder y Él puede hacerlo. Números 29:19, un texto que creo que también citó nuestro pastor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Que lo que ha salido de su boca, que lo que Él ha expresado por sus santos profetas, se van a cumplir. Hermano, ¿usted cree esta profecía? ¿Usted ha creído en Jesucristo como su Salvador? ¿Cierto? Bueno, crea que Él viene otra vez, porque eso también se ha profetizado y eso ocurrirá. Seguimos. Esdras, estamos en el capítulo 1, verso del 3 al 4. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Maravilloso. Él no solamente está citando, ¿verdad?, este edicto de permiso para que ellos vayan, sino que le está brindando el recurso para que lo puedan hacer. Versos 5 al 7. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Dios no solamente despertó el espíritu en Ciro en hacer algo que él se propuso hacer y quiso que sucediera, sino que también está despertando el espíritu y la voluntad de su pueblo para también obrar en función al bienestar de su pueblo y de la reconstrucción de este templo. Verso 6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció
voluntariamente. Y esta palabra hago énfasis en voluntariamente, porque no fue una imposición. Aún en eso Dios pone, como dice la palabra, el querer como el hacer. Verso 7. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en las casas de sus dioses. Hermanos, aquí me pregunto yo, ¿qué sentido tiene esto? Pero hagan algo nuevo. Ya esto está contaminado. Es que esto no pertenecía a ídolos terrenales, a dioses terrenales. Y habla del cuidado que Dios tiene en los detalles. Al Señor no se le escapó nada. Aún los cubiertos, los utensilios que se utilizan para ministrar, para servir en el templo, Dios los recuperó. El Señor los recuperó. Verso 8 al 11. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por manos de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Hermanos, no fue fácil. Todo está determinado. El edicto está dicho. El recurso está disponible. Mi deseo de hacerlo está en pie. Pero ¿qué tengo que hacer? Trasladarme de ese punto, Babilonia, donde está dominando Ciro, y recorrer todo esto hasta Jerusalén. O tal vez este otro trayecto. No está claro cuál fue. Esta es una distancia de más o menos 1500 kilómetros. Un tiempo de viaje alrededor de 4 meses. Y las condiciones de este trayecto son rústicas. Hay un esfuerzo. Y Dios obra para estas cosas. Entremos al capítulo 2. Le he puesto pasando lista. Porque vamos a ver aquí, ¿verdad? Esto que Dios también hace en cuidar la integridad genealógica de su pueblo. Capítulo 2, verso 1. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesua, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Bana. Esta primera sección no la vamos a leer todos, hermanos, pero tienen la responsabilidad y les pido que lean este capítulo 2 completo. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer. Lo he dividido en 6 secciones. La primera sección va desde este capítulo 2, verso 1, hasta el verso 35. Es el censo de los que regresaron después del edicto del rey Ciro de Persia. Una multitud de israelitas lideradas por Zorobabel y los que ya hemos mencionado, como lo determinó el edicto en el capítulo 1, verso 5, que leemos nuevamente. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová,
o sea, el templo, la cual está en Jerusalén. Dios está obrando, Dios está haciendo esto. El capítulo enumera meticulosamente a estos exiliados por familia y ciudad, subrayando la diversidad y el alcance de quienes emprendieron el viaje. ¿Verdad? Del 1 al 35 vamos a ver, ¿verdad? Estas casas, estas familias y cuáles y dónde ellos viven. Porque también parte de esa reconstrucción estaban sus residencias. Entonces, veamos lo que nos dice ese capítulo 2, versos 36 al 39. Los sacerdotes, los hijos de Jedaías, la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Harín, 1017. El regreso de las familias sacerdotales. En esta sección se enumeran las familias de los sacerdotes, lo que significa la restauración del liderazgo espiritual. Y esto hace énfasis o subraya la importancia de la adoración en la sociedad judía establecida. Esto es lo que busca el Señor. Hemos escuchado muchas veces que las personas dicen, es que Dios es un Dios de orden. Leamos Esdras, porque es cierto, este es el orden de Dios. Dios está poniendo todas sus personas y sus propósitos en el lugar donde deben ir. Él cuidó de que esto se diera, cuidó de proveerle el material, cuidó de proveer los utensilios que eran necesarios, que habían sido tomados, y ahora está proveyendo de las personas que moverán a esto. Porque ¿de qué nos sirve edificar todo esto y no hay quien predique la palabra? ¿De qué nos sirve tener todo esto y no hay quien cante y toque los instrumentos para la adoración? ¿De qué sirve todo esto si no tenemos a los hermanos que mantienen el templo limpio y aseado? ¿De qué sirve todo esto si no tenemos al portero que nos abre la puerta? ¿De qué tenemos todo esto si no tenemos al que ministra en el mantenimiento exterior de la casa del Señor? Todos los detalles son importantes. Aquí tenemos un ejemplo de la vestimenta sacerdotal, el sumo sacerdote con su vestimenta, el que está a su izquierda, y a la derecha el sacerdote en la vestimenta común sacerdotal. Sección 3, capítulo 2 del verso 40 al 58. ¿Verdad? Los levitas, cantores y siervos. Esta es una sección que mete a los levitas, a cantores, personas que van a cantar, y los siervos, los que van a administrar en la manutención del templo. A continuación se enumeran los levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, parte integral del establecimiento religioso, destacando la restauración del orden religioso. Eso es lo que el Señor está buscando, y eso es lo que el Señor hoy está haciendo también con este lugar. Está trayendo personas, delegando funciones para que la iglesia de Jesucristo tenga todas sus partes cubiertas. Quien adore, quien ministre la palabra, quien enseñe, quien mantenga el templo, el lugar de instrucción. Hoy no lo conocemos como templo, lo conocemos como iglesia, ¿verdad? Sección 4 va del versículo 59 al 63. Genealogías inciertas. Vamos a leer el verso 59. Estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerut, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje, ni eran de Israel. Dios aún a los que se quieran meter, que no forman parte de su pueblo, y que hay forma de comprobarlo, en este caso con un registro genealógico, no van a estar dentro del pueblo. Esta es la sección del tema que centra a las familias que no podían demostrar su linaje israelita ni herencia sacerdotal.
el papel del gobernador Tisharta, que simplemente quiere decir el encargado, ¿verdad?, de esto. En la determinación de su estatus resalta la importancia de mantener la pureza religiosa tribal en la comunidad. Es lo que siempre el Señor ha querido, cuidar la esencia de su pueblo escogido. Y eso lo vamos a ir dilucidando, aclarando conforme vamos avanzando en este libro. Sección 6 y última de este capítulo. Esdras capítulo 2, versos 68 al 70. ¿Ven que son muchos versículos? Nuevamente, hermanos, los insto a que lo lean. No lo estamos leyendo por cuestión de tiempo. Todo en la Biblia es importante. Estamos haciendo un resumen de lo que aquí se está presentando. Esdras capítulo 2, versos 68 al 70 dice: y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Hasta ahí todo bien. Según sus fuerzas dieron al tesoro de la obra 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Esto es una millonada, una riqueza. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades, ¿verdad? En esta sección los exiliados que regresan dan generosamente para la reconstrucción del templo, lo que subraya su compromiso de restaurar su centro religioso. Todos ponen, como dice, una gotita de agua para que esto se dé. Pero ese es Dios en ese despertar en el corazón de su pueblo. El templo originario fue destruido, no existe. Y ellos lo van a reconstruir. Para eso llegan a Jerusalén. Capítulo 3, verso 1 al 3. Cuando llegó el mes séptimo, esto es el Tishri, acuérdense que también hemos aprendido de nuestro pastor en Marcos capítulo 13, él hizo énfasis con el calendario hebreo. Los que no obtuvieron para esas enseñanzas, les insto, por cuestión de tiempo no vamos a poder tocar muchas cosas, véanlo en YouTube. Muy buena aclaración de cómo y por qué el judío se rige bajo otro calendario, un calendario lunar, ¿verdad? Y este es el mes que ellos están citando aquí, también conocido como Etanín, ¿verdad? A causa de, ellos lo rigen mucho el tema climático y de lo que ellos cultivan para esas épocas. Seguimos. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, ya habían llegado, ya se habían establecido, para eso se pasó lista en el capítulo 2, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadat, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Y eso no es nada nuevo, hermanos. Si llegamos aquí, a este lugar que Dios nos ha dado, hoy nos estamos congregando en esta nave central espaciosa, cómoda, con aire acondicionado, ¿verdad? Pero ¿qué pasó inicialmente? Esto no estaba como está hoy, como lo conocemos, ¿cierto? Había un espacio, una instalación abandonada, una instalación que necesitaba ser restaurada. Y lo primero que se hizo no fue verla y lamentarse,
sino despertar nuestro deseo de que esto quedara así y a mejor, ¿cierto? Pero ¿qué hicimos originalmente? Cuando llegamos aquí, oramos, cantamos, alabamos a Dios, le dimos la adoración que Él merece. Y es lo que está haciendo el pueblo judío antes de que el templo esté reconstruido. Ya están adorando, porque es la prioridad de Dios la adoración. Él dice en el Nuevo Testamento que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hermano, podemos estar bajo un palo de mango y todo esto destruido. Adoremos allá, porque hoy el templo del Señor eres tú, es nuestro cuerpo, Él habita en nosotros. Esto es figura y sombra de lo porvenir. Y el Señor nos está ilustrando a Cristo, nos está ilustrando su iglesia, nos está ilustrando el lugar de adoración que debe iniciar en nuestro corazón y que Él iba a mover a través del Espíritu de Dios mismo a los que son su pueblo. Seguimos. Esta es una ilustración de lo que era el altar del holocausto, de lo que ellos habían hecho para poder adorar. Literalmente volver a lo que los prescritos en el Antiguo Testamento por la ley de Moisés, que para ello era fundamental. Sigamos, Esdras capítulo 3, verso del 4 al 6. Dice lo siguiente: celebraron asimismo las fiestas solemnes de los tabernáculos, como está escrito, y holocausto cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová. Y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocausto a Jehová por los cimientos del templo de Jehová. No se habían hecho todavía, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían hecho todavía. ¿Qué quiere decir esto? Ya ellos estaban adorando, aun cuando todavía ni los cimientos estaban hechos. Y es lo que le digo, hermanos. Nosotros tenemos que adorar aun cuando nosotros no tengamos un lugar donde congregarnos. Si hoy pasa una catástrofe y esto es destruido, hermano, adore en su casa. Entonces, ¿qué pasa en este mes? Importantes para ellos. En el Tishri, ahí lo dice, hay tres fiestas importantes que ellos celebran y celebran hasta hoy. La fiesta de las trompetas, esto lo vio el pastor, como se lo mencionaba. El Rosh Hashanah, también conocida como el shofarín, por el instrumento que ellos utilizan para esto, que es el shofar. El día de la expiación o perdón, llamado Yom Kippur, y la fiesta de los tabernáculos, o llamada fiesta de las tiendas o las cabañas, llamada Sukkot. No soy hebreo, así que no sé si esto lo estoy pronunciando bien, pero es así que lo entiendo. Esdras capítulo 3, versos 7 al 9, y avanzamos. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comidas, bebidas y aceites a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por el mar de Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Y sigue el rey pagano obrando para el servicio del pueblo de Dios, usando pueblo impío para traer el recurso que ellos necesitaban. Y esto es maravilloso. El Señor dice que si tú no haces tu voluntad, aún las piedras hablarán. Hermano, si el Señor te ha llamado y te está trayendo a hacer algo, hazlo. Porque si tú no lo haces, lo va a hacer alguien más. Él va a buscar el recurso. Verso 8.
En el año segundo de la venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesua, hijo de Josadat, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años de 20 años arriba, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Sí, joven, tú debes ser la punta de lanza de esta iglesia. Siempre son importantes. Por eso que hay un gran compromiso y un énfasis en esta congregación de poder formar, educar, ministrar a los jóvenes. Hoy estamos allá atrás dándole un espacio a los niños, porque desde muy pequeños se les está dando la palabra de Dios, se les está atendiendo y se les está brindando el tiempo que ellos merecen para que conozcan al Señor. Hace un rato alabábamos y decíamos que mis ojos te ven, oh Cristo. Y pensaba yo en eso, ¿qué es ver a Cristo? Le pregunto, hermano, ¿alguno de ustedes ha visto a Cristo? ¿Lo ha visto realmente? Claro que no. Por en cada uno de sus hermanos, de su prójimo, si está siguiendo la palabra de Dios, obedeciéndola, ahí está la imagen de Cristo. Verso 9. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Gadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. El templo comienza a reconstruirse, hermanos. Vamos atrás. El templo comienza a reconstruirse. Aún no está como lo vemos allí en la imagen anterior, porque están apenas fundamentando, poniendo los cimientos, como Cristo lo hizo. Hoy nosotros somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo. ¿Y el fundamento quién es? Nuestro Señor y los santos apóstoles. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Sobre edificar en ese fundamento. Ya eso está listo. Nosotros de ahí para arriba vamos a seguir construyendo una iglesia santa y sin mancha, inmaculada, porque el Señor viene otra vez y viene por una iglesia así, hermano. Leamos el verso 10 al 13. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas. Ya vimos cuál era la vestimenta sacerdotal. Estaban en esa primera etapa de fundación y están preparados para dar gracia y adoración por esa primera etapa. Y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Verso 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Vamos a hacer un alto aquí, hermano. ¿Qué les llama la atención? Hay algo raro, algo está sucediendo medio extraño aquí. Hay unos alegres y hay otros tristes. ¿Y por qué será esto? ¿Por qué será esto? Piensen esto. ¿Por qué? Vamos a verlo. Verso 13. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía
el ruido hasta de lejos. Y esta es la escena, y esta es la pregunta, ¿qué está pasando? Porque hay unos alegres y hay otros tristes. ¿Por qué? Para los que no tenían una referencia de cómo comparar el templo inicial, ¿verdad? Era una gran ocasión de clamar con gran júbilo y alegría, porque no tenían con qué comparar. Esto nos recuerda el cántico del Salmo 136:1, que dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y eso fue lo que ellos recordaron y clamaron. Los más jóvenes, los que tal vez como Zorobabel nacieron en Babilonia y no han visto el templo de Salomón. Mientras que para los mayores de edad, hacia alrededor de más de 50 años atrás, la destrucción del primer templo. Y ellos sí habían percibido la gloria de ese primer templo de Salomón y de la presencia de Dios que habitaba ahí, de todo lo que se había perdido y lo que se había destruido. Y ellos lloraban porque estos sabían que este templo nuevo no podía ni compararse en esplendor con el templo de Salomón y que la presencia de Dios no residiría en su interior. ¿Y por qué? Vamos a ver lo que dice Ageo, este profeta que también ha dicho cosas sobre este tiempo. Ageo capítulo 2, verso 1 al 4. Dice lo siguiente: en el mes séptimo de los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel. Este Zorobabel es ese Zorobabel que está como enviado de Ciro para hacer esta obra. Gobernador de Judá, y a Josué, este es el mismo Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿qué le va a profetizar? ¿Qué le va a ministrar Ageo al pueblo judío en el tiempo de Esdras y Nehemías? Quien ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, ¿y cómo la veis ahora? Es una pregunta. Quien haya quedado, tal vez no eran muchos los ancianos que había en ese entonces, pero los que han visto la gloria primera, ¿cómo ven esta nueva ahora? ¿Y cómo la estaban percibiendo por lo que vemos ahí? Con tristeza, con lloro, con lamento, porque entendían que esta reconstrucción y este nuevo templo no iba a alcanzar la gloria del templo de Salomón. Verso 4. Pues ahora Zorobabel, y hay una palabra de exhortación y de ánimo: esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. El Señor lo está motivando a continuar, a pesar de, porque van a haber desánimo, va a haber oposición y la vamos a ver más adelante. Conclusiones, hermanos. Y les traigo estas conclusiones a partir de lo que yo veo a futuro, lo que hoy somos como iglesia. Corintios, 1 Corintios 6:19 dice: ¿o no sabéis que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tiene de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Somos templo del Señor. En ese tiempo, en el Antiguo Testamento, el templo era reconstruido. Hoy ya el Señor se encargó. Somos templo de Dios. Romanos 12:1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, pues es el culto racional de ustedes. ¿Qué tengo entonces que hacer con este cuerpo, que es el templo del Señor? Cuidarlo,
Presentarlo, ¿verdad?, como ese sacrificio vivo y santo, aceptable al Señor. Es lo que Él nos está pidiendo. Juan 4:23. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Hoy no tenemos que hacer un altar para hacer sacrificio. Nosotros tenemos que andar en ese sacrificio vivo y santo. Y nosotros tenemos que rendir ese culto espiritual. Ese servicio con un corazón contrito, un corazón humillado y rendido a Dios honestamente. Es lo que el Señor nos está pidiendo hoy. Hermanos, el próximo domingo, si Dios nos lo permite, vamos a ver la parte B, otra sección más larga. Espero que no tan más entretenida o más que los capte más. Esta es historia. Tal vez no es, a algunos no les gusta la historia y no le fue bien en la escuela, pero hoy vamos a aprender bastante de la historia bíblica y el por qué todas estas cosas nos llevan y nos mueven a Cristo, que es lo más importante. La parte B viene, la oposición aparece. Sí, hermano, están construyendo, pero van a haber personas que se van a oponer. La construcción es retomada. Esa oposición no dura para siempre. Ellos van a retomar la construcción y la van a terminar y la van a dedicar. Porque Dios lo que dijo, Él lo hará. Hermanos, oremos. Amado Dios y Padre Celestial, Todopoderoso, gracias te doy, Señor, por permitirme traer tu palabra. Confío, Señor, que tu palabra ha sido bien expresada, manifiesta, entendida y predicada. Te pido, Señor, que tú guardes nuestro corazón, guardes nuestra mente. Y a cada uno de nosotros que somos templos, Señor, de tu Espíritu Santo, hoy tú nos ayudes a guardarlo, a cuidarlo, a conservarlo, Señor, como sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto delante de ti. Querido Dios, gracias por cada hermano aquí en la congregación, por cada una de sus familias representadas, que ellos puedan seguir meditando en esta palabra y despiértale el deseo de leer esta hermosa historia, este hermoso libro, para que puedan tener una mayor y más amplia, un más amplio entendimiento de todo lo que hoy se ha hablado. Te pido, Señor, que recibas también la adoración y lo que vamos a terminar de realizar en este día, en este servicio dominical, con agrado y con reverencia, porque te lo hacemos con un corazón humillado y sincero. Gracias te doy, oh Dios. Amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.